En esa noche lluviosa en Puebla, lo imposible sucedió. Amparo, una madre de 66 años, ardía en fiebre cuando escuchó las palabras que más temía, dichas por la persona que menos esperaba. «Sal de aquí, ya no hay espacio para ti en esta casa». El hijo que ella había criado con sacrificio y noches de insomnio, el mismo que había recibido el pan que ella había tomado de su propia boca, ahora la dejaba de lado como si fuera una carga. No había compasión en su voz, solo prisa, solo desprecio. La puerta se cerró de golpe. La lluvia golpeó su frágil cuerpo como 1000 agujas. La fiebre la quemaba por dentro, convirtiendo cada paso en una tortura. En ese momento, Amparo comprendió lo que es la verdadera soledad. No era solo estar sin hogar, era estar rechazada por su propia sangre. Lo que parecía una noche más se convirtió en la herida más profunda de su alma. El suelo frío, los relámpagos cortando el cielo, las miradas indiferentes de Sergio, todos se reunieron para presenciar su humillación. Caminaba como una sombra, arrastrando los pies, rezando a Dios que si todo iba a terminar, fuera rápido. Pero el destino no olvida. Lo que Amparo no sabía era que esa misma noche, en medio del abandono y la fiebre, la esperaba la revelación más inesperada de su vida. Un encuentro que lo cambiaría todo. Una reunión eso traería de vuelta años de lágrimas. Porque cuando la injusticia parece ganar, es cuando la vida prepara su mayor giro. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas fue el primero en llenar el silencio. Cada gota corría por el cristal como una lágrima implacable, reflejando el resplandor amarillento de las farolas. En el suelo de la sala, una vieja manta aún conservaba el frágil calor de un cuerpo arrancado sin piedad. Era solo una tela desgastada, pero impresa en ella estaba la historia de una expulsión que nunca debió haber sucedido. Amparo, a sus 66 años, había dedicado toda su vida a su única hija. Las arrugas de su rostro no eran solo marcas del tiempo, eran mapas de noches de insomnio, de trabajo duro, de privaciones silenciosas, y saber que todo esto ahora parecía doler más que la fiebre. En vano, cuando la puerta se cerró de golpe tras ella, sintió que su corazón caía al mismo suelo mojado donde temblaban sus pies descalzos. El frío de la mañana era despiadado, pero no más que las palabras de Sergio, palabras duras, como si la madre fuera una carga desechable. La humillación no grita, ella está en silencio. Y el silencio de aquella noche fue el más doloroso que Amparo había conocido jamás. Pero la vida abre caminos donde la razón no los ve. Lo que parecía un final fue el comienzo de algo más grande, porque esa noche guardaba un secreto enterrado durante casi medio siglo, una verdad capaz de trastocar todo lo que Amparo creía sobre su propio pasado. Ella no lo sabía, pero estaba a punto de redescubrir lo que había llorado en silencio durante décadas. El destino ya le había preparado una nueva escena, más allá de la fiebre y el abandono. Antes de continuar, quiero abrir un espacio para quienes nos siguen. ¿Desde dónde nos ven? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Su voz también forma parte de esta historia, porque cada vida guarda heridas invisibles y secretos que solo el tiempo revela. Y, si quieren escuchar más historias como esta, llenas de emoción y significado, suscríbanse al canal. Aquí, cada historia es un abrazo al corazón. Lo que parecía solo una noche de dolor se convertiría en la mayor reunión de la vida de Amparo. La noche en Puebla cayó con fuerza, cubierto por nubes tan densas que se tragaron la luna, borrando cualquier rastro de luz. La lluvia caía con regularidad, dibujando ríos sobre los adoquines y golpeando las ventanas de las casas coloniales con un sonido rítmico, como tambores anunciando una tragedia. Dentro de una modesta casa de paredes encaladas y muebles sencillos, una mujer de 66 años llamada Amparo se apoyó en la pared del pasillo, intentando mantenerse erguido. Le ardía el cuerpo de fiebre, tenía los labios pálidos y los ojos llorosos, no solo por la enfermedad, sino por un dolor que jamás imaginó experimentar. El dolor del rechazo de su propio hijo. Sergio, su único hijo, de 38 años, estaba frente a ella con el rostro endurecido y la voz llena de impaciencia. «Ya basta, mamá», dijo secamente, casi sin emoción. «Solo estás estorbando. Ya no hay lugar para ti aquí». Las palabras resonaron por el estrecho pasillo como dagas. Amparo, cada sílaba parecía perforarle la piel y extenderse por sus venas como veneno. Intentó balbucear algo.
suplicar un poco más de paciencia, pero la garganta seca y la fiebre le arrebataron la fuerza de la voz. Solo lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas arrugadas, mezclándose con el sudor caliente que producía su cuerpo debilitado. Detrás, Sergio, Carla la nuera, observaba en silencio, con los brazos cruzados y la mirada llena de un desdén mal disimulado. No dijo nada, pero su expresión era clara. Estaba de acuerdo con su decisión. Amparo fue como recibir 2 golpes al mismo tiempo. No solo la rechazó su hijo, sino también la mujer que compartía su vida. La madre intentó dar un paso hacia Sergio, apoyándose en el marco de la puerta. Su frágil mano, marcada por años de trabajo y sacrificio, temblaba como si no tuviera fuerzas ni para soportar el peso de su propia historia. «Mijo», susurró con la voz entrecortada, «solo necesito un poco de tiempo. Me pondré bien». Pero Sergio apartó la mirada. No quería mirar esos ojos llorosos que, durante su infancia, siempre le habían transmitido amor y cariño. Endureció su expresión y respondió con brusquedad: «No entiendes, mamá, esta casa ya no es tuya». Y entonces, con un gesto que parecía definitivo, abrió la puerta principal. El viento frío de la calle entró en la habitación como una cuchilla, trayendo consigo el olor a tierra mojada y gasolina. La corriente de aire hacía... Amparo se estremeció aún más, provocando un débil gemido de él. Ella todavía intentó resistirse, pero Sergio, impaciente, le colocó una manta vieja en las manos y la empujó suave pero firmemente hacia la salida. «Ir, mamá, no lo hagas más difícil». El corazón de Amparo destrozado con cada palabra. Esa casa había sido el centro de su vida. Cada rincón guardaba recuerdos, la risa de Sergio de niña, las noches que cosía hasta el amanecer para pagar sus estudios, los cumpleaños que celebraba con sencillez, pero con mucho amor. Ahora, todos esos años se esfumaron con un solo gesto, la puerta abierta, como una sentencia de expulsión. Al cruzar el umbral, la lluvia la recibió con furia. Las gruesas gotas le golpeaban el rostro ardiendo de fiebre como 1000 agujas. Su cabello gris se le pegaba a la frente, y su ligero vestido se empapó en segundos, convirtiéndose en un peso para su cuerpo ya debilitado. Detrás de ti, Amparo oyó el golpe seco de la puerta al cerrarse. Ese sonido fue como el último clavo en un ataúd, sellando su exclusión. Se quedó allí un momento, con la manta empapando sus brazos temblorosos. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas y esparciendo charcos por la acera. Intentó llamar a su hijo de nuevo, pero su voz se apagó en un sollozo. No hubo respuesta, solo el pesado silencio de alguien que había decidido darse la vuelta. Tambaleándose, dio sus primeros pasos por la calle oscura. El suelo frío y húmedo parecía absorber el poco calor que le quedaba en los pies. Cada paso era un reto, cada respiración un esfuerzo. La fiebre hacía que la ciudad a su alrededor se desdibujara. Las farolas se multiplicaban en manchas amarillas. Los coches que pasaban parecían sombras veloces que la ignoraban por completo. En ese momento, Amparo se sentía invisible. Una madre que había dedicado toda su vida a criar sola a su hijo, era ahora solo una figura perdida en la noche, marginada por una sociedad indiferente. Dentro de ella, los recuerdos llegaban como látigos, la noche en que había cosido hasta sangrarle los dedos para comprar su primer uniforme escolar. Sergio, las veces que se privó de comida para que él tuviera más en su plato, las lágrimas ocultas al darse cuenta de que envejecía sola, sin un abrazo agradecido. Todo esto parecía haberse borrado con un simple gesto, la puerta cerrándose. La lluvia se hizo aún más fuerte. Amparo intentó ajustarse la manta sobre los hombros, pero la tela ya estaba empapada y desprendía un olor a humedad. Tosió, sintiendo que le ardía el pecho, y se apoyó en una pared para no caerse. El frío y la fiebre se mezclaron, creando una sensación de entumecimiento. Ella miró hacia el cielo nublado y susurró, casi sin voz: «Dios mío, ¿por qué?». Pero no hubo respuesta, solo un fuerte trueno, seguido de un relámpago que iluminó su figura encorvada y solitaria en la acera. El tiempo parecía haberse detenido. El mundo seguía adelante, indiferente, pero Amparo cada segundo era una eternidad. Sentía que la vida se le escapaba entre los dedos como el agua de lluvia que corre por las calles de Puebla. Y, sin embargo, en lo más profundo de su alma había una chispa, casi invisible, pero viva,
una intuición que le susurraba que esta noche, por cruel que fuera, no terminaría solo en dolor, porque, detrás de las sombras, el destino ya estaba preparando otra escena. La calle inclinada de Colonia. El Carmen parecía interminable en aquella mañana lluviosa. El agua caía en láminas oblicuas, golpeando los toldos de las pequeñas tiendas y deslizándose por las alcantarillas, formando ríos que arrastraban hojas de jacarandá, bolsas de plástico y trozos de papel a las alcantarillas. Amparo descendió lentamente, apoyando la mano en la húmeda pared de piedra, como si necesitara que alguien lo tocara para confirmar que seguía allí. Su cuerpo ardía de fiebre, su piel, congelada por fuera, ardía por dentro. Cada parpadeo transformaba las farolas anaranjadas en tenues halos que parpadeaban y se desvanecían, haciendo la oscuridad aún más densa. Intentó apretarse la manta sobre los hombros. La tela empapada la agobiaba como una carga y olía a humedad. Una tos seca le estalló en el pecho y le subió como un cuchillo, dejándola sin aliento. El aire gélido parecía herir más que calmar. A lo lejos, un cachorro ladró y luego se quedó en silencio, como si la noche lo hubiera obligado a callar. Amparo se sintió mareada y apoyó la frente contra la pared, fría como una lápida. Despacio, se dijo a sí misma, sin voz. Despacio, Amparo. Sus pasos arrastrados la llevaron hasta la esquina donde habitualmente abría el carrito del vendedor tamales al amanecer. Recordó las veces que compraba uno para Sergio antes de la escuela, guardaba algunas monedas en sus bolsillos para el autobús y otras para los tomates del mercado. El recuerdo volvió a ella entero, como una fotografía húmeda, las pequeñas manos de su hijo sosteniendo el tamal aún caliente, con los ojos brillantes porque, ese día, ella también había logrado comprar uno. Atole él. Recuerdo lo reconfortó por un momento. Luego se desplomó como una piedra. El mismo hijo cerró la puerta. La lluvia arreció. El agua corría por el sencillo pañuelo que cubría parcialmente su cabello, filtrándose hasta la nuca. Sus viejas sandalias se aferraban al suelo como podían. En un tramo de piedras lisas, resbaló y casi se cae. Se agarró a la barandilla de hierro de un escaparate a oscuras. El frío metal se le pegaba a los dedos, rígidos de frío. En el cristal vio su reflejo, un rostro pálido, ojos hundidos, el pañuelo caído a un lado, la manta deslizándose. Era la imagen de una mujer que había dado más de lo que podía y, sin embargo, había sido tratada como si fuera un excedente. La fiebre confundía sonidos. El ruido lejano de un coche sonaba como el mar rompiendo contra las rocas. Las gotas se convirtieron en pasos, los pasos, voces. La figura de don Hilario, su severo padre, apareció en su memoria con un rosario en la mano. El honor no es dar problemas, hija. Las palabras llegaron cortantes, atravesando los años. Todo lo que amparó el sufrimiento parecía siempre medido por la férrea regla del padre, que transformaba incluso el afecto en silencio. El recuerdo destelló, iluminó y hirió, y luego dejó aún más oscuridad. Intentó respirar hondo, pero le salía entrecortado. Su pecho jadeaba. Por un instante, su visión se nubló tanto que todo se desdibujó. La calle, las puertas cerradas, un cartel, tortillas y atole mañanero, bañada por la lluvia. Pensó en sentarse en el umbral de alguna casa, pero las puertas, como la suya, estaban cerradas. Otra tos. Un sabor metálico le subió a la boca. Siguió caminando. El viento cambió de dirección, barriendo la colina con un silbido que hizo temblar los árboles. Una bolsa de plástico voló y se le pegó a la pierna. Amparo se lo arrebató con la irritación de quien ya no tiene fuerzas para la bondad. Sonrió levemente, una risa corta y amarga. Hasta la basura me afecta, pensó, y continuó. En cada rincón, un recuerdo. Las primeras costuras hechas en la penumbra, el ardor en los ojos de la madrugada, la plancha caliente sobre la mesa, el olor a jabón que no se iba de las manos, las siestas en el sofá porque la habitación estaba llena de telas, y el Sergio pequeño, dormido con su uniforme en la silla, con la mochila llena. Los años transcurrieron así, cosidos en silencio. Su vida era como una prenda cosida a la medida de los hombros de su hijo, hasta el día en que, de adulto, tiró la tela que la protegía. La calle daba a una pequeña plaza casi desierta. Árboles delgados se mecían con el viento,
y bancos de madera húmedos estaban dispuestos en círculo, como esperando conversaciones que nunca llegaban. El agua formaba charcos donde las farolas reflejaban un oro apagado. El reloj de una iglesia cercana tañía profundamente, desgarrándola. No era una campana de misa, solo el tiempo golpeando el metal. Amparo pensó en sentarse en un banco, tomar aire, esperar a que su cabeza dejara de dar vueltas. Dio 3 pasos. El cuarto no llegó. Le fallaron las piernas. Un temblor le recorrió los muslos y agarró el aire con las manos, como si pudiera aferrarse a lo invisible. El suelo se inclinó, o quizá fue su cabeza la que se inclinó. La manta resbaló, sus sandalias giraron y su cuerpo se desplomó como papel mojado. Cayó de rodillas. El impacto de la piedra fría le provocó un breve gemido. Sus manos tocaron el suelo, salpicando agua y arena. Finalmente, cayó de lado, con la cara apoyada en el suelo mojado, que olía a tierra y gasolina. Se quedó allí, primero escuchando. El sonido de la lluvia, sí, pero también un retumbar seco dentro de su pecho, como un tambor, y un zumbido creciente provocado por la fiebre, como si su mente inventara su propia banda sonora. No sabía si estaba llorando. Tal vez porque había calor en sus ojos. Quería limpiarse, pero el brazo le pesaba demasiado. Pensó en su esposo, ya en los brazos de Dios durante tantos años. Pensó en la hija que creía que había nacido muerta. Pensó en Sergio cerrando la puerta. Cerré la puerta, repetía mentalmente, y cada vez el eco se hacía más fuerte, como si hablara en un pasillo interminable. Se oyeron pasos apresurados a lo lejos bajo un paraguas, y no se detuvieron. Una pareja discutía en voz baja. Una motocicleta cruzó la plaza y desapareció, dejando un olor a combustible en el aire. Amparo reunió fuerzas para apartar la cara del charco. Su frente reposaba contra el banco, fría como el mármol. La fiebre la quemaba como un fuego que no ilumina, solo consume. Recuerdos de cumpleaños con un simple trozo de tarta, el velorio de su marido, su primer invierno sola. La respiración se entrecortó. Hubo un momento de pánico, como si el cuerpo hubiera olvidado el camino del aire. Amparo abrió la boca y el aire le entró a sorbos, acompañado de dolor. Su corazón latía con fuerza, intentando advertirle de algo. Entre truenos y truenos le pareció oír una canción. Sergio de pequeño, un delirio febril. Poco después, un susurro interno, como proveniente de la tierra. Aguanta, solo un poco más. Las imágenes no aparecían en ningún orden. La sábana blanca manchada, el rostro duro de don Hilario diciendo que Dios lo sabe todo, la puerta del registro civil a la que nunca entró por vergüenza, la ventana donde vio a niños corriendo con cometas y pensó, con dolor, en la hija que nunca pudo mecer. Mi hija, murmuró, casi sin hacer ruido, disolviéndose en la lluvia. Un sutil aroma flotaba con el viento, distinto al de la tierra mojada. Una flor cara y limpia que no encajaba con la plaza. Amparo pensó que era delirio, como el tinnitus, como los recuerdos. Le dolía abrir los ojos entrecerrados, le dolía el mundo. Otro sonido atravesó la cortina de lluvia, el suave rugido de un motor que aminoró la marcha y se detuvo. El clic de una puerta al abrirse y cerrarse suavemente, el chapoteo de tacones en el agua, la apertura de un paraguas, y de repente, la lluvia dejó de caerle directamente en la cara. Su cuerpo no respondió. Solo sintió la ausencia de agua y el cálido peso de un abrigo sobre sus hombros. Una mano vaciló en el aire y le tocó suavemente la frente. Una voz, firme pero baja, habló cerca. «Señora, respire despacio. Estoy aquí». Amparo quise decir, «No te lleves nada. No tengo nada. Déjame». Pero mi lengua, pesada, se me pegó al paladar. Solo salió un sonido ronco y murió. La mano regresó, ahora agarrando la suya, fría. El calor la penetró, y en ese mínimo encuentro algo se aflojó en mi interior, como un viejo nudo que finalmente se deshace. «Todo va a estar bien», dijo la voz, cada vez más cerca. «Yo te cuidaré». Amparo cerró los ojos, no para escapar, sino para preservar ese timbre. No era la voz de una enfermera cualquiera. Había allí una urgencia íntima, una conmoción que trascendía la compasión. La noche, la lluvia, la plaza, todo parecía suspendido. Porque en el momento en que su cuerpo cedió, reunión comenzó.
El motor del coche seguía en marcha, emitiendo un zumbido constante por el aire, casi como una canción de cuna hipnótica contra el silencio de la plaza. Los pasos de la mujer rodeaban el cuerpo de Amparo. Con cuidado, colocó un brazo detrás de sus frágiles hombros y la levantó lentamente, como si recogiera una pieza rara que la tormenta hubiera intentado romper. «Despacio», repitió, como una madre enseñando a su bebé a ponerse de pie. «Despacio, señora». Cuando se erige, Amparo dejó escapar un suspiro que no era solo de dolor, sino también de alivio inesperado. El frío, por un instante, remitió. Bajo el grueso abrigo, bajo el paraguas, bajo las manos firmes que la sujetaban, había refugio. Un breve pensamiento cruzó su mente. Si Dios ha enviado a alguien, es ahora. Y antes de que pudiera aferrarse a esa esperanza, el mareo regresó. El suelo pareció flotar, la plaza giró ante sus ojos y su cuerpo volvió a ceder. Pero esta vez, unos brazos la sujetaron antes de que cayera contra la piedra. El sutil aroma se acercaba, impregnando el aire. La cálida tela del abrigo rozó su piel febril y la voz se convirtió casi en un susurro en su oído. «Espera un poco más. Estoy aquí». La noche pareció entonces respirar con ella. El agua corría por las baldosas, las lámparas temblaban como si también buscaran estabilidad, y el reloj de la iglesia, a lo lejos, dio otra hora. Amparo nunca sabría contar. Había suficiente calor para creer en el siguiente minuto, y, detrás de la cortina de lluvia, una silueta elegante, con el paraguas abierto y la mirada decidida, se inclinó sobre ella como si la conociera de toda la vida, porque cuando todo parecía desvanecerse, la reunión comenzó. El silencio tras la caída parecía definitivo. El cuerpo de Amparo permaneció pesado, rendido al frío suelo de la plaza. La lluvia, insistente, seguía su ritmo sobre las piedras, como si intentara borrar los últimos rastros de resistencia. Fue entonces cuando una presencia inesperada, casi irreal, se hizo sentir. Un paraguas sobre su cabeza, un abrigo cálido sobre sus hombros y una voz femenina, firme pero suave, que le decía: «Señora, ¿me oye? Respire despacio. Estoy aquí». Amparo no sabía si era un delirio febril o un sueño. Su mente febril le jugó una mala pasada. Ahora recordaba el rostro de Sergio al cerrar la puerta, ahora su difunto esposo, ahora el llanto de un niño al que nunca había mecido. Sin embargo, ante esa voz, un pensamiento absurdo cruzó por su mente. Tal vez era un ángel. El calor que pasó del abrigo a su piel se sintió más celestial que terrenal. La mujer se arrodilló a su lado. Era joven aún, pero madura, quizá de unos 40 años. Su sutil perfume evocaba riqueza, al igual que la suave tela de su abrigo, y había algo en la forma en que le sostenía la mano. No compasión distante, sino una urgencia íntima, como si el gesto albergara un profundo significado. «Tenemos que sacarla de aquí», dijo con calma, pero sin ocultar su preocupación. Firmemente apoyado, Amparo fue levantada poco a poco, como quien sostiene porcelana a punto de romperse. Su cuerpo se resistió, pero la determinación de la mujer la impulsó. Lograron llegar al coche aparcado junto a la plaza. No era un coche cualquiera, elegante, de líneas modernas, con los faros aún encendidos, cortando la cortina de lluvia. La puerta trasera se abrió suavemente, y Amparo estaba acomodado en el banco, envuelto en el grueso abrigo que olía a limón y cedro. La vieja manta empapada quedó atrás. Durante el viaje, Amparo apenas abrió los ojos. La fiebre la dejó entre el sueño y el delirio. A veces creía ver calles del centro de Puebla. A veces creía oír la voz de don Hilario, su severo padre, repitiendo que el honor no causaba problemas. A su lado, la mujer permanecía en silencio, simplemente tomándole la mano. El conductor, un hombre de mediana edad, tampoco dijo nada. Conducía en silencio, con respeto. Llegaron a una mansión bien iluminada. Las puertas de hierro se abrieron silenciosamente y el coche avanzó por el camino arbolado hasta detenerse frente a la entrada principal. Para alguien acostumbrado a casas sencillas, Amparo apenas podía comprender el tamaño de la residencia. Todo le parecía borroso. Columnas altas, puertas dobles, luces cálidas en las ventanas. La condujeron cuidadosamente al interior. El mármol del vestíbulo reflejaba la luz de las lámparas de araña. Una suave alfombra amortiguaba sus pasos. Apareció el personal.
pero la mujer les hizo un gesto firme y los despidió. Ella misma los guió. Amparó a una habitación en la planta baja, preparada para darle la bienvenida. Sábanas limpias, almohadas suaves, una luz suave de lámpara. La acostaron con cuidado. Pronto trajeron agua tibia y toallas. La mujer humedeció un paño y lo limpió con él la frente febril de la anciana. El gesto tenía algo de ritual. Cada movimiento se hacía con intensidad, como si no se preocupara por una desconocida, sino por alguien largamente esperado. «Todo mejorará», murmuró. «Aquí nadie te hará daño». Amparo intentó hablar, pero su voz era solo un susurro. El desconocido se inclinó para oír mejor. Lo que salió fue casi un lamento. «¿Por qué? ¿Por qué tanto cuidado por un don nadie?». La mujer se detuvo. Su mirada, hasta entonces firme, se llenó de emoción. No respondió de inmediato. Simplemente le tomó la mano. Amparó entre los suyos. Cuando finalmente habló, su voz tembló levemente. Porque algunas vidas no deberían perderse en la calle. El silencio regresó, pero ya no era el silencio del abandono. Estaba lleno de preguntas sin respuesta. En los siguientes días, Amparo la atendieron de una forma que jamás imaginó. Médicos privados la examinaron, le recetaron reposo, antibióticos y una dieta estricta. Las enfermeras acudían por la mañana, pero por la tarde, la mujer que la había salvado siempre aparecía, se sentaba a su lado y se quedaba allí durante horas. La habitación tenía amplios ventanales con vistas a un jardín prístino. Acostado, Amparo vi flores blancas y rojas meciéndose en el viento. A veces creía estar soñando. ¿Cómo era posible que, tras ser expulsada de su casa entre insultos, ahora estuviera rodeada de tantos cuidados? Era como vivir dos vidas en pocos días. La fiebre fue bajando poco a poco. Con cada mejoría, la mujer sonreía levemente, satisfecha. Un día, trajo una bandeja de sopa casera e insistió en que Amparo sabor. Cuando la cuchara tocó sus labios, el cálido sabor la hizo llorar en silencio. La desconocida no preguntó nada, simplemente le sostuvo la mano hasta que dejó de llorar. Con el cuerpo más fuerte, Amparo comenzó a observar con más claridad. Descubrió su nombre, Elisa Sus. Elegantes modales delataban a alguien acostumbrada a ambientes prestigiosos. Los periódicos que quedaron en la habitación mostraban su rostro en reportajes sobre empresas exportadoras y proyectos sociales. Elisa Ela no era solo una benefactora, era una mujer rica y respetada, heredera de un imperio empresarial. Aún así, había algo extraño. La forma Elisa miró como si cada arruga le fuera familiar, como si cada gesto ya fuera conocido. Amparo sentí una familiaridad desconcertante, aunque estaba seguro de no haberla visto nunca antes. Una tarde, el sol doró el jardín. Amparo conseguí sentarme afuera, envuelto en un chal ligero. Elisa se acercó y observó en silencio. Finalmente, la anciana, con voz débil, preguntó: «¿Por qué hiciste todo esto por mí?». Elisa respiró hondo, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Sus ojos brillaron con un brillo contenido. Se acercó, le tomó la mano y simplemente respondió: «Porque tu dolor es también el mío». Amparo no supo cómo reaccionar. Era demasiado enigmático. Pensó en insistir, pero el silencio de la otra mujer dejó claro que aún no había llegado el momento oportuno. Esa noche, acostada nuevamente bajo la sábana limpia, reflexionó sobre las palabras que había escuchado. «Tu dolor es mío también». ¿Por qué? ¿Qué sabía esa mujer de ella? Su corazón, inquieto, latía con más fuerza. Algo le decía que este encuentro no era casualidad. La vieja herida de la hija perdida comenzó a arder de nuevo. Décadas antes, don Hilariole había dicho que el bebé había nacido muerto. Desde entonces lloraba en silencio, en noches ocultas. Ahora, frente a Elisa, ese dolor parecía renacer, como si alguien hubiera encendido una luz en el secreto. Su cuerpo descansó, pero su mente no. Soñó con un bebé que lloraba y al que nunca acunó. Soñó con sábanas blancas manchadas de silencio. Soñó con un par de ojos que nunca llegó a ver. Y cuando despertó, todavía con lágrimas en los ojos, encontró a Elisa sentado en el sillón, velando por su sueño. Fue en ese instante que comprendió
Esta mujer no era solo una desconocida adinerada que había acudido a ayudarla. Había algo mucho más profundo. La fiebre había pasado, pero un nuevo fuego ardía dentro de ella. La pregunta que ya no podía silenciarse. Porque, en el fondo, Amparo ya lo presentía. El destino no se cruza sin una razón. Y, en aquella casa, rodeada de silencio y cuidados, el verdadero encuentro apenas comenzaba. El día en Colonia Romana, en la Ciudad de México. La mañana amaneció radiante, pero la casa permaneció envuelta en un silencio de biblioteca. La fiebre de Amparo había cedido. Quedaba un dulce cansancio, de ese que deja el cuerpo ligero y el alma inquieta. Elisa pasó temprano por su habitación. Le dejó una bandeja con café en una taza de barro y un platito de pan dulce, y le dijo que cuando se sintiera lista, quería mostrarle algo en la oficina. Su tono era tranquilo, pero tras su voz se escondía un temblor, como si las palabras aún no hubieran encontrado el camino para nacer. Más tarde, apoyado en un chal, Amparo caminé por el amplio pasillo. La oficina tenía estanterías hasta el techo, con olor a madera pulida y papel antiguo. Una ventana dejaba ver jacarandás en flor y la gente pasaba apresurada. Elisa la esperaba de pie junto a una mesa con una discreta caja fuerte metálica oscura. Sus gestos eran pausados, pero decididos. ¿Quiere sentarse aquí, señora?, preguntó, sacando una silla tapizada. Amparo asintió. Su corazón se aceleró, quizás sin razón alguna, quizás por todas las razones de su vida. Elisa apartó su taza de café como si quisiera hacer espacio para un recuerdo. Luego giró la llave, y la caja fuerte se abrió con un breve suspiro, revelando carpetas, sobres amarillentos, un cuaderno de tapa dura y una pequeña bolsa de terciopelo. «Me llevó años encontrar esto», dijo Elisa, tocando los papeles con las yemas de los dedos. «Y me llevó aún más tiempo entender lo que significaba». Sacó un sobre grande con sellos viejos y matasellos de Puebla. Dentro había 2 cartas cuidadosamente dobladas y un documento del hospital, ya amarillento por el paso del tiempo. Amparo enderezó su cuerpo, como si una fuerza invisible la estuviera atrayendo hacia sí. «Me criaron con mucho amor», comenzó Elisa sin dramatizar. «Mis padres me dieron todo lo que cualquiera podría desear. Pero siempre había silencio». Se llevó la mano al pecho. «Los detalles de mi infancia siempre se contaban con frases rápidas, como si fuera un tema prohibido. Cuando mi madre adoptiva enfermó hace años, me pidió que abriera esta caja fuerte. Me dijo, ahí tienes lo que buscas cuando estés lista». Elisa colocó las cartas sobre la mesa, abrió el documento y lo giró frente a él. Amparo. No había adjetivos ni florituras, solo datos, números, letras que ahora ardían como brasas. Registro de nacimiento. Madre, Amparo Morales. Ubicación, Puebla. Asistencia, partera colegiada. El nombre escrito pareció encender una chispa en el aire, Amparo Morales. Sin errores, sin abreviaturas, Amparo se llevó la mano a la boca. Su corazón latía tan fuerte que temía que toda la casa lo oyera. Su voz se fue apagando. «Ese es mi apellido de soltera». Elisa asintió, casi con reverencia. Luego abrió la primera carta. Era una hoja delgada y vieja, escrita por una mujer de la familia de sus padres adoptivos. La letra era temblorosa, pero las palabras eran nítidas. Su padre trajo a la niña horas después del parto. Dijo que la madre estaba muy débil y no podía cuidar a la bebé. Cogió dinero a cambio y exigió que este comienzo quedara entre nosotros. Por honor, creí que estaba salvando una vida. Si mi hija alguna vez pregunta, di la verdad. La palabra honor cortada como una cuchilla. Siempre ella, siempre usada como moneda. Amparo se apretó el chal para no temblar. «Y hay más», dijo. Elisa al comienzo de la segunda carta dice: «Esta fue escrita por un abogado que, años después, quiso limpiar su conciencia. Habla de un acuerdo privado, una transferencia de tutela sin registro formal, y cita el nombre del intermediario, Hilario Morales». Amparo cerró los ojos. Por un momento, todo quedó en blanco. La oficina, el aroma de Elisa, los ruidos de la calle. Solo se oía el sonido de su propia respiración. Al abrir los ojos, estaban llenos de lágrimas, pero también de claridad. «Mi padre», dijo en voz baja, «dijo que el bebé nació muerto. Lloré tantas noches por este cuerpo que nunca sostuve. Y ahora», se le quebró la voz,
Ahora comprendo la profundidad de mi dolor. Me robó más que una hija. Me robó el derecho a ser su madre. Elisa no la interrumpió. Esperó ese grito profundo que no pide permiso. Solo entonces extendió la mano. Amparo lo sostuvo como quien encuentra una tabla en medio del mar. Te busqué, continuó. Elisa bajó. Durante años, recurrí a genealogistas, seguí pistas torcidas, regresé a Puebla muchas veces. Me quedé lejos, en tu calle, sin atreverme a tocar a tu puerta. Hizo una pausa, sopesando la revelación. Vi a tu hijo un día. Te hablaba en voz alta en la puerta. Quise correr, abrazarte, decirte quién era, pero aún no estaba seguro. Necesitaba esto, señaló el documento. Y estas cartas. Necesitaba toda la verdad. Amparo respiró hondo, intentando orientarse. Un viejo nombre le vino a la mente, hecho añicos como un cristal. El padre de la niña me abandonó, dijo, más para sí misma. Dijo que no era suyo, que debía estar sola. Mi padre convirtió mi error en una sentencia. Me encerró, y el día del nacimiento, cuando desperté, me dijeron, no hubo llanto. La lloré sin rostro, sin nombre, por el resto de mi vida. Elisa luego abrió la bolsa de terciopelo. Dentro había un amuleto de plata, con forma de medialuna de encaje. El metal brillaba a la luz que entraba por la ventana. Mi madre adoptiva dijo que este amuleto me lo regalaron como recuerdo de la mujer que me dio a luz. Nunca me dijo quién me lo dio. Solo dijo, vino conmigo. ¿Lo reconoces? Los dedos de Amparo oscilaron en el aire hasta que aterrizaron en el amuleto, como si tocaran una cicatriz. Cerró los ojos y recordó. Era el colgante que su propia madre le había regalado por su 18º cumpleaños. Una luna creciente, para protegerte cuando yo no pueda. El día que don Hilario descubrió que estaba embarazada y furiosa se arrancó el amuleto del cuello. Nunca lo volvió a ver, hasta ahora. «Es mío», susurró. «Era mío». El tiempo se detuvo dentro de la oficina. No hacían falta más pruebas. La palabra y el objeto se encontraron, y el destino, que hasta entonces hablaba a través de documentos y cartas, ahora hablaba a través de la memoria y la sangre. Elisa se llevó la mano a la cara, enjugándose las lágrimas que finalmente habían caído. No era un llanto exagerado, solo ese desbordamiento silencioso de quien encuentra la verdad que ha esperado toda su vida. «Mi mamá», dijo suavemente, como si tocara una piedra sagrada por primera vez. Amparo se llevó la mano al pecho, sorprendida por la suavidad de ese sonido. Su corazón, que hasta entonces latía como alguien que huía, ahora latía como alguien que llegaba. No abrazó. Elisa inmediatamente. Primero la miró con el anhelo de 40 años, memorizando cada rasgo. Luego, sí, la atrajo lentamente, apoyando su cabeza en su hombro. No hubo disculpas. Ninguno le debía una al otro. Lo que sí hubo fue reconocimiento. Dos vidas que habían caminado por orillas opuestas y ahora se encontraban en el mismo puente. Se quedaron así durante largos minutos. Cuando se alejaron, Amparo respiraba diferente. Ya no tenía fiebre, pero sí un buen cansancio, señal de curación. ¿Y ahora?, preguntó, como si volvieran a aprender a vivir en el presente. Elisa sonrió, con los ojos todavía húmedos. «Ahora descanse, señora. Yo me encargo del resto. Si quiere, podemos hacer un examen para aclarar cualquier duda, pero para mí, la verdad ya está aquí». Amparo asintió. No era técnica lo que le faltaba, sino tiempo, y el tiempo, por fin, le había devuelto lo que debía. Tomaron café en silencio. El vapor que salía de las tazas parecía bendecir el momento. De fondo, el reloj de la casa sonaba gravemente, pero ese día no hacía daño, sino que daba la bienvenida. Elisa hablaba de cosas pequeñas, el jardín, una fundación que ayudaba a las viudas, un proyecto con niños de la calle. Con cada frase, Amparo se vio a sí misma encajando en una vida hecha para acogerla. Cuando sonó el intercomunicador, el aire se hizo añicos como una piedra en un estanque. El empleado se acercó y susurró. Había un hombre en la puerta, agitado, exigiendo ver a la madre, Sergio. La habitación se hizo pequeña, no por miedo, sino por el destino. Amparo sostuvo el amuleto y sintió el metal caliente. Miró a Elisa, y había un pacto en sus ojos. «Estoy lista», dijo sin temblar. Elisa asintió. Se puso de pie como si se preparara para un ritual.
El pasado llamaba a la puerta y por primera vez, Amparo tenía a alguien con quien abrirme. El sonido metálico de la puerta automática resonó en el patio de la mansión, rompiendo el tenso silencio que reinaba en la habitación. Amparo todavía, sosteniendo la mano de Elisa, sintiendo el corazón latir con fuerza, como si anunciara un terremoto. Afuera, pasos firmes avanzaban por la acera de mármol. Con cada segundo que pasaba, el sonido se acercaba, hasta que la puerta principal se abrió sin vacilar. Sergio entró furioso. El pelo mojado se le pegaba a la frente. Su traje oscuro delataba prisa y furia. Sus ojos, encendidos por el orgullo herido, recorrieron la habitación hasta encontrar la escena que más lo corroía. Su madre, sentada en lujosos sillones, cálida, protegida, y a su lado, la elegante mujer que la sostenía como si fuera su propia hija. Se detuvo frente a ellos, respiró profundamente y su voz retumbó, llena de resentimiento. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a avergonzarme así?» Amparo levantó lentamente la cara. No había ira en sus ojos, solo una serenidad recién descubierta. Elisa, firme, no soltó su mano. El contraste entre la calma de los dos y la furia de Sergio hizo la escena aún más intensa. Dio unos pasos más cerca y su voz aumentó de volumen. «Deberías estar conmigo, como siempre. Soy tu hijo. ¿Cómo puedes venir aquí y establecerte con un desconocido como si yo no existiera?» Elisa se puso de pie. Su elegante postura no era de confrontación, sino de serena autoridad. Sus ojos se encontraron con los de él. Sergio I por primera vez dudó. Había algo allí que no entendía. «No soy una desconocida», dijo con voz firme pero controlada. «Tengo más derecho a estar a su lado del que crees». El silencio que siguió fue roto solo por la respiración pesada de Sergio. Él la miró con desprecio y respondió: «¿Verdad? Nadie tiene más derecho que yo. Es mi madre». Amparo cerró los ojos y una lágrima caliente corrió por su rostro. Fue entonces cuando Elisa dio un paso adelante y, sin temblar, reveló la verdad que se había mantenido oculta durante décadas. «Soy la hija que su abuelo le robó, la hija que creía muerta, la hija que lloró en silencio toda su vida». Las palabras cayeron como un rayo. Sergio dio un paso atrás, palideciendo. Buscó apoyo en cualquier recuerdo, pero no lo encontró. Amparo sollozó suavemente, con la mano en el pecho, mientras la verdad se revelaba incontrovertiblemente. «No», murmuró, «es mentira. No puede ser». Amparo abrió los ojos y miró a su hijo con una fuerza que él nunca antes había visto. Su voz, entrecortada, salió firme como una sentencia. «Es cierto, Sergio. Durante años creí que mi bebé había nacido muerta. Lloré por ella todas las noches. Y hoy, Dios me devolvió a mi hija». Sergio se tambaleó, como si el suelo se hubiera movido. Su mente buscó una defensa, pero todo parecía desmoronarse. «Elisa, terminado. He pasado toda mi vida buscando mis orígenes. He encontrado documentos, cartas ocultas, fragmentos de la verdad que tu abuelo intentó borrar. Y ahora, ante ti, confirmo. Soy hija de Amparo Morales». La habitación quedó en un silencio absoluto. Sergio los miró a ambos, pero no pudo sostenerle la mirada. Su orgullo estaba destrozado, y bajo los fragmentos se alzaba la vergüenza. Amparo respiró profundamente, y entre lágrimas dijo las palabras que llevaban todo el peso de su dignidad recuperada. «Me expulsaste en la fiebre, Sergio, y el destino me devolvió a quien lloré durante décadas». El impacto de la sentencia hizo que el hijo bajara la mirada. Ninguna justificación podía borrar el gesto de aquella noche. Ninguna excusa era apropiada ante aquella revelación. Intentó hablar, pero se le quebró la voz. Solo unas tímidas lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos. Por primera vez, parecía pequeño, disminuido ante su madre, quien, aunque frágil, se erguía con dignidad. Amparo se levantó con esfuerzo. Su cuerpo aún cargaba con la debilidad de la enfermedad, pero su alma se mantenía firme. Se acercó y le tocó el brazo con la misma ternura de siempre. «Te perdono, hijo. No quiero guardarte rencor, pero no volveré contigo. No puedo traicionar la paz que he recuperado». Sergio se estremeció. El perdón le dolió más que cualquier reproche. Bajó la cabeza, con los hombros cargados de culpa. Elisa se acercó y rodeó con el brazo los hombros de su madre. Ahora eran dos contra el silencio de la arrogancia que los había asfixiado. Amparo durante tantos años. El hijo permaneció inmóvil,
observando cómo se abrazaban. En ese abrazo, su derrota fue definitiva. El tiempo pasó lentamente hasta que Sergio salió de la mansión en silencio, absorbido por su propia vergüenza. El sonido de la puerta al cerrarse tras él fue más suave que la primera vez, pero por Amparo fue la liberación final. Días después, Amparo y Elisa fueron vistos en un orfanato financiado por la fundación de la empresaria. Sentados entre niños que reían a carcajadas, enseñaban pequeñas puntadas de costura, Amparo pequeñas manos guiadas con la paciencia de quien conoce el peso del tiempo, y Elisa sonríe, como si viera no solo a los niños aprendiendo, sino también la historia misma reconstruyéndose. El sol de la tarde entraba a raudales por los amplios ventanales, iluminando el rostro de Amparo. No había fiebre, ni lágrimas de rechazo, solo serenidad. El destino, antes tan cruel, ahora devolvía, en forma de justicia silenciosa, lo que el desprecio había intentado robar. En el banco de madera, rodeado de risas, Amparo levantó los ojos al cielo y simplemente murmuró: «Gracias a Dios». Y en ese momento comprendió que el amor perdido nunca había muerto, solo estaba esperando el momento adecuado para renacer. En el silencio que permaneció, descubrió que incluso el dolor puede devolverse en forma de luz. El jardín del orfanato, en Coyoacán, mantenía el sonido de los niños corriendo, riendo, peleándose por quién sería el primero en mostrar el trozo de tela colorida que estaban aprendiendo a bordar. En el centro, sentados en un banco de madera, Amparo apretaba con fuerza la mano de una niña pequeña, guiando la aguja con la paciencia de quien conoce el peso del tiempo. A su lado, Elisa observó en silencio, con el corazón rebosante de gratitud. La escena parecía normal, pero tenía una fuerza invisible. Amparo, quien una vez había sido expulsada con fervor de su propio hogar, ahora tenía un hogar más grande que las paredes. Tenía una hija que había reencontrado. Tenía respeto, tenía dignidad. Cada risa infantil resonaba como respuesta al desprecio que intentaban imponerle. El destino, implacable en su justicia silenciosa, le devolvió lo que el tiempo le había robado. No su juventud perdida, ni las lágrimas derramadas en las noches frías, sino algo aún más preciado, la certeza de que nunca había sido invisible para Dios ni para la vida. Sergio, el hijo ingrato, cargaría con su propia culpa. Esa era su carga, ya no la de ella. Amparo elegía el camino de la paz, entendiendo que perdonar no era retroceder, sino avanzar sin cadenas. Y Elisa, la hija que creía muerta, estaba allí, como prueba viviente de que el amor puede ser enterrado, pero nunca destruido. El sol comenzaba a ponerse, pintando las ventanas del orfanato con reflejos dorados. Amparo cerró los ojos un momento y dejó que la suave calidez de la luz la envolviera. No había fiebre ni resfriado, solo calma, solo amor. Y en el profundo silencio de su alma resonó una verdad. Incluso el dolor más cruel puede convertirse en justicia cuando el destino decide hablar. Ahora quiero mirarte a ti, que has seguido esta historia. ¿Cuántas veces la vida te ha quitado algo y luego te lo ha devuelto en forma de consuelo, en forma de justicia inesperada? ¿Has experimentado algo similar? Tu voz puede inspirar a alguien que se siente solo hoy. Comparte en los comentarios qué te despertó esta historia. Este espacio es seguro para tu voz, para tu dolor y también para tu esperanza. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para recibir más historias como esta, narrativas que nos recuerdan que incluso los finales más amargos pueden traer una segunda oportunidad, porque al final, la vida siempre encuentra la manera de devolver la luz a quienes solo han conocido la oscuridad. Esa tarde, Amparo descubrió que la mayor victoria no fue contra el desprecio, sino a favor del amor que renace.